en el programa Aluzando número 12 del año 2. Y todos los programas tienen una razón de ser, pero el día de hoy es muy particular porque vamos a tratar el tema de la fundación, el lanzamiento del Centro de Pensamiento y Formación Político del MRD. Y vamos a hablar aquí por qué un Centro de Pensamiento y Formación Político. ¿Para qué? ¿Y dónde va a ser fundado? ¿Dónde va a ser establecido? ¿Por qué en ese lugar? Que yo sé que no a pocos le va a llamar la atención de por qué elegimos ese punto geográfico del país para un centro de esas características. Y eso y todos los detalles que tiene que ver con este tema lo vamos a estar tratando en el programa de hoy, don Melvin. Mira, entre los postulados de rescate, ya como visión de gobierno y como plan de gobierno, está la descentralización. O sea, no es sano para el país, para la sociedad, para el futuro de la nación dominicana, que todo esté en la capital. Eso no es correcto, no está bien. Entonces, los que han estado más cerca de rescate recordarán que en ese plan de gobierno una de las propuestas implica, por ejemplo, trasladar el Ministerio de Medio Ambiente a San Juan de la Maguana, el Ministerio de Defensa a Santiago Rodríguez, el Ministerio de Turismo a La Romana, a Puerto Plata. A Puerto Plata, perdón. La Romana, el de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. De Trabajo. Entonces, si nosotros postulamos eso a nivel de gobierno, sería una insensatez, un despropósito, por no decir que una estupidez y una traición a nuestros mismos postulados, que todo lo hagamos, lo establezcamos en la capital. Entonces, el Centro de Pensamiento, oigan el nombre, Centro de Pensamiento y Formación Política, va a operar, Dios mediante, desde Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. ¿Por qué? Porque hay razones de todo tipo. Salcedo es, en el siglo XIX dominicano, sede, junto con Moca, parte de las zonas tabacaleras de Santiago y de La Vega, cuna de todos los esfuerzos, trajines, luchas democráticas en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque, como bien explicaba un sabio cubano fallecido ya hace muchos años, quien escribió Contrapunteo cubano del tabaco y la caña, o el tabaco y el azúcar, no, se me escapa el cultivo de caña de azúcar promueve el latifundio, pero además del latifundio, genera cierta formación autoritaria, mientras que el tabaco es por definición y naturaleza democrático, en el sentido de que siempre fue un cultivo familiar. El tabaco involucraba a todos los miembros de la familia, pero además el tabaco, por las exigencias y normativas de su cultivo, requería estabilidad económica.
estabilidad monetaria, precios razonablemente estables, tasas de cambio razonablemente estables, Pero además toda forma de producción agrícola crea un arraigo que es incomparable con cualquier otro tipo de actividad. Y como tú estás vinculado a la tierra, a ese espacio físico, tú lo defiendes hasta tu última gota de sangre. Un mercader no. Y así fue. De hecho, el fin del Ulises Heró, mejor conocido como Lili, 26 de julio. muerto el 26 de julio del 1899 en Moca. Claro. Es a causa precisamente de que sus políticas económicas, que habían sido originalmente singularmente progresistas, miren cómo son las cosas, luego se tornaron autoritarias y además deficitarias, y ocasionaron primero el descontento, el malestar y la rebeldía de los tabacaleros, porque resultaron muy perjudicados por las políticas económicas y las devaluaciones de la moneda dominicana, o sea, del peso. Entonces, además, la zona de ese, vamos a decir, el corazón de la zona tabacalera, coincide también, ya un siglo y pico después, con que Salcedo es cuna no solo de tabaco, también de víveres, yuca, batata, plátano y la mata del cacao en la República Dominicana. O sea, no es la única provincia productora de cacao, pero es una de las más prósperas. Entonces, todo eso le da a Salcedo, perdón, a la provincia entera, pues no es el pueblo, es la provincia, le da una configuración especial. Y fíjense en algo, cuando uno recorre la carretera y los caminos vecinales de la provincia Hermana Mirabal, algo llama la atención, es la ausencia relativa de miseria, de abandono, de suciedad, de hacinamiento. Claro que sí. Entonces, Salcedo y toda esa zona ha sido cuna de un pensamiento democrático, de un pensamiento avanzado. Okay. Y de hombres y mujeres de coraje para ese pensamiento convertirlo en una acción política y ciudadana. Entonces es cuna de las hermanas Mirabal. Y eso es motivo suficiente para merecer que cualquier esfuerzo político que piense en un país distinto, entonces, reconozca eso. Además de eso, su ubicación también es conveniente, porque los dirigentes de Santiago, de Mao, de San Francisco, de Nagua, de Cotuí, de Moca, La Vega, Bonao, etcétera, les va a resultar más accesible. Entonces, estamos anunciando para el día 8 del mes de marzo la presentación, vamos a decir, en sociedad, si fuéramos otra cosa, de el Centro de Pensamiento y Formación Política, esencial al futuro y al presente de rescate democrático. Pero además, yo pregunto, ¿y cómo podemos hablar de transformar, de cambiar, de reivindicar cosas si no hacemos escuela, si no modificamos
esta práctica, pero estas prácticas responden no solamente a la tolerancia y a la complicidad, también responden a la prevalencia de una serie de valores o antivalores que se han establecido firmemente al interior de la sociedad dominicana. Así es. Y usted sabe, don Melvin, que llevándolo al béisbol, ¿por qué el público de un equipo u otro pudiera esperar que un pelotero tenga un desempeño cuando llega a las grandes ligas distinto, superior y mejor al que ha demostrado cuando está en el proceso AA, AAA para llegar a grandes ligas? O sea, ¿dónde está la coherencia en el ahora versus el mañana? Como nosotros, y la coherencia debe ser radical para cualquier gente que quiera ejercer la política de manera responsable y honesta. Una coherencia radical. Entonces nosotros planteamos la descentralización. Pero cuando lleguemos al poder es que la vamos a hacer. Ahora en la práctica institucional del MRD, que es la millonésima parte del tamaño del Estado Dominicano, no la aplicamos. Pero si la anunciamos y la pontificamos y la profesamos y la repetimos los cuatro vientos, pero la vamos a aplicar después. Ajá. Ahí porque tú comienzas a darme muestra desde ahora de lo que tú me estás vendiendo para mañana. Y si tú lo que me dices mañana no lo que practica hoy, me está engañando y el otro farsante. Bueno, ese ejemplo que tú pusiste de los deportes es que tú estás viendo que ese prospecto está teniendo unos avances que van a llevar a... Y es exactamente lo que está pasando con nosotros. ¿O usted cree que el tipo en AAA no para bien en Grandes Ligas si va a ser un fildeador de primera? Sí, pero pero ha venido aparando mejor cada día más. Tiene que haber ha venido bateando mejor. O sea, el desarrollo de esa persona es lo mismo que estamos viendo con el movimiento Rescate Democrático, que cada día vamos creciendo, apuntando hacia una excelencia. Claro. Y hay un elemento, don Melvin, don Bernabé, que yo entiendo que es necesario reiterar, y no es solo que vamos a presentar en sociedad la fundación de ese centro de pensamiento y formación política, sino que va a operar, a funcionar de forma permanente, Dios mediante, desde el ámbito geográfico de la provincia Hermanas Mirabal, que es todo un desafío adicional para nosotros, pero aquí no estamos para buscar lo que es más cómodo, no estamos aquí para buscar lo fácil, sino para hacer lo que es correcto. Y también lo que es más aglutinante, si tenemos la mayor cantidad de comunidades, de municipios alrededor de Salcedo, que es como si fuera el centro del Cibao. Pero yo lo veo, es un elemento importante, pero yo lo veo más allá, mucho más allá de lo geográfico. Como una organización política que se plantea alcanzar el poder para, entre varios propósitos que son fundacionales, uno de ellos es refundar la nación, reconstruir el país. ¿Cómo pensar y cómo plantearse esos objetivos tan trascendentes sin pensar en lo que es la provincia de Hermanas Mirabal, lo que es Moca, lo que es San Francisco de Macorís? O sea, ¿cómo pensar un país distinto sin priorizar una zona tan esencial para el desarrollo y el futuro dominicano? No solo por la fertilidad de su tierra, sino por la fertilidad de ideas, de propósito, de valores y la capacidad que históricamente se han desarrollado ahí. Y capacidad de sus habitantes de desarrollar negocios y prosperidad. Gente de bien. Pero esto no es nuevo en el MRD. Yo recuerdo que hicimos una actividad en Moca y el primer párrafo del mensaje en esa plaza 26 de julio decía que Moca, teniendo apenas el 1.8% del territorio dominicano, generaba más del 5% del PIB dominicano, lo cual dejaba claramente establecido que Moca no es cualquier cosa. Y lo mismo pudiéramos decir de la provincia de Hermanas Mirabal y de San Francisco de Macorís y de otras zonas. Entonces, pero usted sabe que hay un proyecto que estos políticos
y es una autopista que conecta San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca y Santiago, y apenas 30 y pico de kilómetros, 38 kilómetros. Si Son no 22, son como 40. No, porque es recto. Ah, es recto, entonces ya... Entonces imagina lo que implicaría eso. Ah, pero para eso no hay dinero. Ahora para la publicidad sí. Y para repavimentar calles y avenidas que no lo necesitan. Y por quinta vez. Ajá, increíble, ¿no? Pero bueno, hay 101 millones para remodelar el gimnasio del Cuerpo de Seguridad Presidencial ¿Cómo? Y el salón de reuniones, ¿no? Y 85 millones, oye el número, para reparar el tendido eléctrico interno del Palacio de Bellas Artes, donde los que vivimos por ahí tenemos que fumarnos una maldita planta trabajando el día entero frente a todo el mundo y a 2 clínicas, coño, y nadie dice nada. ¿Y a quién se le va a decir, don Melvin, para qué? No tiene madre. Pero es que no hay con quien llorar esas amarguras. Hay una orfandad social, pero yo quiero que volvamos a la esencia del tema de hoy, porque no solo es el porqué de esa ubicación geográfica tan particular, es por qué fundar un espacio que tiene 2 componentes. Centro de pensamiento primero. Eso no es poca cosa, porque lo que más se necesita hoy día es que tengamos un espacio donde podamos pensar lo que somos como nación, hacia dónde vamos, pensar cómo enfrentar todos estos desafíos. Yo digo que, don Melvin, don Bernabé, que todo el que se plantee gobernar una nación y dentro de su ADN, dentro de su cotidianidad operativa, dentro de su existencia cotidiana, no tenga un centro para pensar, entonces o es sinvergüenza o es loco, o ambas cosas. Porque sin la reflexión profunda, sin el análisis certero y sin sentarnos a pensar y a repensar los enormes desafíos que tenemos por delante, ¿cómo nos vamos a capacitar y a preparar para enfrentarlo eficientemente? Entonces, el MRD vuelve a hacer historia con este concepto en la política dominicana, porque no solo es una escuela de formación política, que es lo que normalmente se estila, lo cual está bien y es necesario. Muy necesario. Pero sin lo otro, ¿de qué te sirve tener una formación política si no entiendes la sociedad, la época, el momento? No sabes a qué te enfrentas y por ende no puedes saber cómo solucionar los males que tú dices que vamos a resolver llegando a la dirección del Estado. Mira, el gran maestro. Volvemos a innovar y volvemos a mostrar que somos claramente otra cosa, con toda la desafección que eso le provoca al sistema hacia nosotros. Porque a final de cuentas, tener la lucidez, si pudiéramos decir, de establecer un centro de pensamiento donde caben gente que incluso no milita en el MRD, pero que son intelectuales, profesionales, dominicanos de bien, que tienen ideas que aportar, que tienen propuestas que presentar, que tienen aportes teóricos que sumar a la construcción de un nuevo país. Eso se ve tan obvio cuando uno lo dice, que lleva a la conclusión de decir, ¿por qué nadie nunca lo había hecho antes? Bueno, yo creo que seguimos cometiendo pecados. Tenemos una oportunidad de aglutinar periodistas que no tienen que ser del movimiento, sino pensadores. Pero tenemos muy buenos pensadores en el periodismo, pero también escritores, pero también profesionales de cada una de las disciplinas. En las sombras. De cada una de las disciplinas tenemos muchos pensadores que podemos. En las sombras, o sea que nadie lo ve y el gran público no lo conoce. Hay más y mejores dominicanos, están los más preparados que lo que uno ve pontificando por ahí. Exactamente. Entonces hay que abrirle un espacio y crear los puentes para que esa parte del talento y de la inteligencia nacional se pueda involucrar y participar
no necesariamente en la vida política nuestra, pero sí a la hora de pensar este país y las soluciones que necesitamos. Y es necesario. Igual que puede pensar lo Merlin, que nosotros en el MRD tenemos toda la inteligencia y toda la capacidad que el país requiere para ser bien gobernado. Pero nosotros hemos dicho que vamos a llevar lo mejor del país al gobierno. Cuando lleguemos vamos a salir a buscar lo mejor de los dominicanos. Ahora no. Ahora es con lo de nosotros. Es buscarlo desde y ahora. Vamos nosotros a sentarnos a escucharnos nosotros mismos, que ya nos hemos escuchado 450,000 veces. Entonces ahí insisto yo en la coherencia radical entre lo que se dice y lo que se hace. Y los dominicanos tienen que entender y saber y comenzar a ver con una lupa que quien no le muestre coherencia radical entre el dicho y el hecho, ya le avisó lo que va a hacer cuando llegue. Así es. Entre prédica y práctica tiene que haber un movimiento, un matrimonio sin divorcio. Sí. Mire, usted mencionó ahora un detallito. Lo voy a precisar o ampliar. Muy a sabiendas de que de entrada no nos van a creer. Claro que no. Claro que no. El Centro de Pensamiento y Formación Política es auspiciado por nosotros, pero es para beneficio de cualquier dominicano, de cualquier partido, Claro. o de cualquier movimiento que incluso discrepando de manera esencial de nosotros entienda Claro. que es necesario pensar y formarse mejor de lo que se ha hecho hasta la fecha. Entonces, el acto que vamos a hacer no es un acto partidario en el sentido estricto de la palabra. Es una iniciativa que, si no tiene una fuerza motriz detrás, no se materializa. Que si no tiene un propósito claro, se diluye. Y que si no trae un nivel de organización que la sustente, colapsa. Pero no es el Centro de Pensamiento y Formación Política para rescate democrático, Sino de. Lógico. Y esa es una distinción importante. Yo sé que mucha gente ahora puede decir, no vayan eso diciendo ellos. Eso había Pero en poco tiempo los hechos pondrán de manifiesto que nosotros hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Bien, mira, eso me recuerda al apóstol Pablo cuando estaba saliendo a predicar. Llegó al Areópago, donde había un centro de pensamiento también, y todos los más importantes pensadores iban al Areópago a presentar sus opiniones. Y cuando llegó Pablo, dice, lo que tú estás predicando y diciendo es interesante, queremos que vuelvas. Y él volvió, y entonces ahí él presentó que entre todos había muchos dioses con nombres de todos los pensadores que iban, y encontró uno que decía, el Dios desconocido. Dice, a ese es el que yo predico, al Dios desconocido, el que no se conoce, el que está en el cielo. Y ahí entonces presenta el Evangelio, y muchas personas procedieron al arrepentimiento. Pero además, señores, en un mundo tan complejo, tan difícil, en un país con tantos desafíos, con una isla con tantos retos como tiene esta, ¿cómo plantearnos avanzar sin una reflexión profunda, sin un espacio para el pensamiento crítico, el pensamiento sopesado, el pensamiento sin colores partidarios? Porque los dominicanos estamos obligados a tener espacio donde nos podamos sentar y escucharnos entre nosotros. Y respetar. Fuera del ruido, fuera de la cháchara, fuera del dembow, pero también fuera del sectarismo político
que lo que plantea mi partido es la solución y la panacea de todo. Porque los problemas de los dominicanos, los problemas que tenemos encima, no afecta a lo de un partido y deja exento a lo del otro. Es un problema que tenemos todos los dominicanos. Por ejemplo, el problema de la deforestación, lo podemos pensar desde la óptica de la salud o del sector eléctrico, lo podemos pensar de la perspectiva, de la visión que tenemos nosotros para ese sector. ¿O es más inteligente abrir un espacio donde la inteligencia colectiva se pueda articular en una visión de país, en una propuesta de nación que recoge el sentir de los mejores dominicanos, los más capaces, los más comprometidos, aunque ni siquiera voten por el MRD, porque su capacidad y su importancia, su aporte a la sociedad, no viene determinado por la casilla que marca una boleta. Así es. Sino por la fortaleza de sus ideas, por la fortaleza de lo que él pueda proponer como solución a los tantos males que tenemos la República. Pero insisto, don Melvin, si decimos que vamos a llevar lo mejor del país al gobierno, sin importar banderías políticas, sino importando su formación, su compromiso con el país, su ética, su honestidad y su carácter, ahí tenemos que llegar al poder para comenzar a ejercitar esa visión amplia, incluyente de lo que somos y de las rutas que planteamos para enfrentar los males que nos aquejan. ¿Y por qué hay que esperar 2 años? No podemos comenzar mañana a invitar a la gente de bien, a sentarnos como iguales, porque no es que vaya gente con una idea, a plantear una idea a un problema de la nación y que él que esté en la fila, el número 108 allá atrás. No, aquí no hay eso. Aquí somos todos iguales por definición, porque somos dominicanos que queremos construir un mejor país. O sea, que nadie piense que va a ir, lo vamos a poner en un rinconcito, porque los dueños de eso son los del MRD. No. Es un espacio de igualdad y donde todo el mundo tiene plena y absoluta libertad de plantear y de ser escuchado en cualquier planteamiento que vaya a favor de la salud de la República. Sí, porque al final es la República Dominicana donde todos somos miembros de ese conglomerado. Somos pasajeros de ese autobús. Pero somos todos, no importa quiénes, qué bandería política o qué colores o qué equipo diferente somos dominicanos. Tú dijiste los recursos naturales no le corresponden a un partido, le corresponde al pueblo dominicano. El agua no tiene bandería. Pero además, esto tiene una vertiente adicional para mí. Que hay mucha gente de bien, don Melvin, mucha gente decente, gente buena, que quisiera ver un país distinto. Pero se pregunta, ¿y cómo ayudo? Porque no me quiero meter en la política, como nadie quiere, como no quisiéramos nosotros. Pero un espacio como este le ofrece la posibilidad y la oportunidad para, desde la academia, desde lo pedagógico, hacer un aporte a la formación de una nueva generación de dominicanos que puedan ir al servicio público. Francia tiene la Escuela Nacional para formar la clase de profesionales, hombres y mujeres que deben ser los llamados a dirigir la nación francesa. Porque aquí hay escuela para repostería. Cuando usted hace bizcocho tiene que estudiar. Para ser presidente no. Explíqueme eso. Para arreglar uñas le dan un curso a las mujeres. Pero para ser presidente no. Yo quiero ser presidente y yo quiero ser y yo voceo muchísimo y hablo durísimo y estoy rodeado de 30 o 40 tipos más. O ciudadanos, pues no suena despectivo. Entonces vamos a ver del país, vamos a resolver todo. Bueno, eso es bueno. Dígame. Pasarlo por la escuela de pensamiento. Pero lógico, lógico, porque ¿cómo es posible? Tenemos que pensar en las insensateces que hay, no solamente para el presidente, y para ser síndico. ¿Qué tú necesitas? O ministro de cualquier cosa. Bueno, ministro ya es nombrado ya por algunas condiciones políticas, pero los que son nombrados por el pueblo, síndicos, regidores, diputados, senadores, no
tiene ningún requisito para eso. Cualquiera puede serlo. Y tenemos ahí ejemplos en nuestro Congreso. Entonces, eso es insensato, porque si queremos un país mejor, cada día más, debemos entonces preparar mejor a aquellos que van a hacer leyes o aquellos que van a aplicar las leyes, aquellos jueces. O sea, tú tienes que tener un parámetro, un perfil para ello. Formar una clase. Entonces, eso tiene que venir de un centro de pensamiento que diga al país, mira, este debe ser el perfil. Que después nosotros lo incorporemos a nuestras leyes y a la Constitución, eso es otra cosa. Y yo creo también, así es, y yo creo que también es oportuno acotar lo siguiente. La parte docente de ese centro de pensamiento está abierto a todos los dominicanos con la capacidad y la formación para aportar enseñanza y formación a otros. O sea, que no tiene que ser miembro del MRD para poder tener una... Ni siquiera para ser docente, que puede ser de cualquiera. Claro, sí. Pero además cualquier idea es bienvenida si tiene mérito. Claro. Pues tampoco vamos a dedicarnos a averiguar porque alguien quiere saber el sexo de los ángeles y aquellas discusiones bizantinas. Pero todo el que tenga una buena idea, un buen proyecto, una buena iniciativa, un buen planteamiento, es bienvenido. Pero insisto en que hay que... Mira, hasta los peloteros, don Melvin. Antes de comenzar la temporada se pasan 3 o 4 meses entrenando. Y los scouts viendo que hay que mejorarle a este muchacho, mira. Hasta su conducta. Claro, pero este segunda base tiene problemas cuando los rolling es a la izquierda. Y comienzan a entrenarlo y tiene que parar 200 rolling por día a la izquierda todito. Para que vaya mejorando, pero para gobernar no. Entonces comenzamos mal antes de comenzar. Porque llega la improvisación, el desconocimiento de lo que es un Estado, de cómo debe funcionar, de lo que es la conducta de un hombre y una mujer de Estado. Entonces, parece tan obvio que uno se extraña de que no exista. Yo quiero traer a colación una experiencia del proceso electoral pasado. Yo tenía, en los meses que precedieron a las elecciones, fue el 20 de mayo, ¿no? 19 de mayo del 24, un cierto rechazo a involucrarnos como rescate en el tema municipal. Y ese rechazo se originaba en varias cosas, varias consideraciones. Pero una de las más importantes que me perseguía y me sigue persiguiendo era esta, o es esta, mira. En Puerto Plata, en Asua, en Macorís, eligen un síndico. No importa de qué partido sea. Ese síndico llega con una visión. Y se le podría llamar visión a eso, con lo que él llega. No, acepto la rectificación. No es visión. Idea. Es tumbar un parque para reconstruirlo. Tumbar una fuñida calle o una avenida para reconstruirlo. Pero es una dilapidación de recursos. Una vaina tan absurda. O hacerle una mole de concreto a la entrada del municipio. Pero yo no he visto un maldito síndico, así nombre de un maldito síndico, pensando en una escuela de música, en una escuela de pintura, en una escuela de esto, en una escuela de lo otro, para los municipios. No. Es desbaratar una calle en Puerto Plata, rompen, en Asua desbarataron el parque. Coño, no para nada. En Constanza. Pero oiga,
pero para nada. Pero es una involución brutal como sociedad, porque hace 60 años atrás existía. Horrible. Lo que pasa es el concepto de que hay que desbaratarlo porque hay negocio que hacer. Entonces, ¿dónde vamos a hacer negocio para poder? Ese es el problema, que debemos precisamente trabajar en esta escuela de pensamiento. ¿Para qué vamos a hacer cada cosa? Entonces tenemos que haber un propósito. Pero además, usted se imagina, ¿qué partido, qué dirigente, qué figura nacional aquí se ha preocupado por enseñarle al país qué debe la ciudadanía esperar de un síndico o de un alcalde, como le dicen ahora? ¿Qué es lo que se debe esperar? ¿Para qué carajo es que se eligen? Claro, esa es la idea. ¿Qué se espera que hagan? Pero mire, eso que usted plantea, Entonces eso los deja en libertad de hacer lo que le da su puta gana. Así mismo es. usted sabe que eso, Y si es un desastre tras otro lo que hacen. usted sabe que eso que usted plantea Yo- en la época de la IA, que es la palabrita, la expresión de moda, puede parecer poco trascendente. O sea, que haya una escuela de música, que haya una serie de espacios para desarrollar cultura. Cualquiera en estos tiempos puede decir, ay, ¿qué está diciendo ese hombre ahí? Y yo, dime tú. Todo lo contrario, no hay una nación, no hay una civilización, no hay un imperio, no hay ninguna forma de colectividad humana, perdón, que se haya desarrollado si no tiene el elemento cultura como una parte esencial. No hay manera, pero tampoco hace un gobierno ni llevar una sociedad, porque como diablo, mire, y cuando se gestiona una comunidad correctamente, los resultados son inevitables, los buenos y los malos. Pregúntense, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, Sabaneta, de ahí han salido probablemente el 60-70% de los mejores músicos de música típica del país. Y de las bandas de música, vaya usted a saber, Banda Real, Querubanda y una serie de cosas, hasta Fefita, es de Sabaneta. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Qué ocurrió ahí que hay una colección de buenos músicos? Que hace 80 años atrás, 60 años atrás, ha sobrevivido hasta la fecha, hasta hace 3 o 4 años atrás que yo le perdí el rastro. Había sobrevivido una escuela de música, donde las madres del pueblo, en vez de mandar muchachos a montar bicicleta a las 4 de la tarde, dicen, no, tú vas para la escuela de música porque de ahí aprende a tocar un instrumento, le sirve la formación del niño, y si se va por la música, pues tiene una posibilidad real de ganarse la vida a través de eso. Oiga la consecuencia de una escuelita de música sin mucho respaldo, porque eso no es importante para los políticos. Pero mire los resultados que tiene y el aporte concreto que hace a la sociedad. Porque esos 200 muchachos que se graduaron ahí, o vaya usted a saber qué cantidad, el 60-70% debe estar en la industria de la música, y yéndole mucho mejor que si estuvieran en vagancia o en... Además, Pero ¿a quién le hace mal aprender un oficio, un arte? Pero recuérdate que la cultura es casi la zapata de cualquier sociedad. Es ahí donde donde pasan los conceptos de conducta, de bienestar, o tal vez de donde se desarrollan también los criterios también negativos o positivos de una comunidad. Y ahí se desarrollan otras cosas culturales como son la música, la poesía. Hay lugares donde la poesía y las décimas prosperan mucho, sobre todo para Santiago, la parte de Moca, Juan Antonio Alix, y esas personas que comenzaron. ¿Por qué? Dominicano. Ese debate cultural que había era un debate de pensamiento positivo que invadía a toda la comunidad, y eso hace de una comunidad a otra diferente culturalmente. Pero hay una tragedia también que hemos vivido durante demasiado tiempo, y es que si uno revisa, don Melvin, los gabinetes de los gobiernos
que hemos tenido en los últimos 30 años, fuera del área económica, donde la política ha respetado ciertos parámetros, fuera de ahí se nombra gente en área que no saben, oiga, ni dónde queda la sede del ministerio o de la dirección general en la cual es nombrado. Entonces obedece a una de dos cosas. Bueno, hay gente capacitada, pero no la nombro porque tengo compromisos. O no, Oiga bien, o no es de mi banda. compromiso. Pero en algunos casos quizás sea, don Melvin, esos nombramientos funestos e inapropiados, consecuencia de que esa organización política no tiene dentro de sus filas los perfiles ideales para ocupar una serie de posiciones. Usted quiere una evidencia más dolorosa, lo que yo acabo de decir, que el Servicio Exterior Dominicano. Usted puede creer que Haití tiene un servicio exterior probablemente más profesional que el nuestro. ¿Y usted cree que eso es poca cosa? ¿Usted cree que es poca cosa que cuando asesina al presidente Moïse en Haití, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, le da el pésame por la muerte de Moïse y de la esposa? Oiga el nivel de información, la pésima calidad de la información recibida por el presidente de la República Dominicana, de un evento de esa trascendencia y de esa consecuencia para la República Dominicana, que dio por muerte a la esposa. ¿Y usted cree que eso es poca cosa, cometer un desatino, un desliz así en Haití? Entonces, ¿qué tan bien enterado estar el presidente de la República de lo que ocurre a través de la embajada dominicana en Egipto o en Marruecos, vaya usted a saber dónde? Entonces, hay falencias brutales en el Servicio Exterior Dominicano y en la nomenclatura total del poder en la República Dominicana, y ha sido así en todos los partidos. Y podemos nosotros arriesgarnos a semejante error. No, nosotros tenemos que ir formando a nuestra gente, pero además no solo es el ministro, porque aquí se dice que nombra el ministro y los directores generales. Ahí usted sin equipo hace nada. Para gobernar este país se necesitan 8, 10, 12, 15 mil personas con una comprensión del momento que vive el país, de la situación que tenemos y por qué hay que hacer lo que hay que hacer, bien hecho, con transparencia y ética. ¿Y dónde está toda esa gente? Y con lineamientos específicos de acuerdo al pensamiento de la visión de ese gobernante. Porque y eso tiene que estar afinado. A final de cuentas, porque si no, no va a funcionar todo lo que se dice. La buena música no depende de que tú tengas las partituras correctas. No, es que tengas los músicos correctos para interpretarla conforme a la partitura. Y que hayan practicado esa partitura para que cuando le toque tocar esté armonioso. Así es. Esa es la Así es. Y usted sabe que no estamos reinventando la rueda. A través de la historia, las diferentes formas de gobierno fueron surgiendo para responder a esa realidad que estamos hablando. Así es. ¿Qué era la monarquía? Bueno, se entendió en esa forma de gobierno, que como ese individuo, iluminado por Dios, poseía condiciones excepcionales que se transmitían a través de la sangre, lo lógico es que la sucesión fuera de padre a hijo, porque había un linaje. En otras sociedades vino la aristocracia a gobernar. Bueno, porque se entendía que era una clase que por su nivel de educación, de formación, de conocimiento, estaba mejor calificada para gobernar que otros. O sea, en todas las formas de gobierno a través de la historia, el elemento formación y capacidad para administrar el proyecto en común de la nación estuvo presente en toda forma de gobierno, excepto cuando llegamos a la mejor forma, que es la democracia, que se fue desvirtuando y se volvió que el gobierno es el gobierno del PRM. ¿Pero y quién ha dicho que es el gobierno del PRM, don Melo? A Luis Abinader lo votó el 25% de los inscritos, que es como el 18% de la población dominicana. O sea que hay un 82% de la población dominicana que ni siquiera que no le interesó, que no es compromisario de eso. Entonces tú tienes que gobernar para ese 18 o para el 100%. Entonces, esas son de las cosas que tienen que entender, y que el centro de pensamiento y la escuela de formación política debe dar respuesta a eso. Una de las primeras enseñanzas es,
que aquí no vamos a gobernar para el MRD, vamos a gobernar para todos los dominicanos. Y eso implica una visión y una acción completamente distinta. Bueno, lo que nos resta entonces darle las gracias a don Luis García, presidente de esta planta televisora, porque siempre nos abre las puertas y nos da la oportunidad de que Aluzando exista y que cumplamos este papel.